En el vídeo de hoy vamos a analizar a la Guardia de la Muerte, así que si quieres aprender cómo funciona esta facción y cómo vencerle, te lo explicamos. ¡Podía parar! There is only war. Bueno chicos, en primer lugar vamos a hablar de qué es la Death Guard, quiénes son los chicos de la Death Guard, de la Guardia de la Muerte, y son una de las ramificaciones que tienen los marines del caos, ¿no? Los marines malos, vamos a decir. Y es la parte que adora al dios de Nurgle. Si os fijáis, las armaduras son así como más corroídas, más herrumbrosas, más podriditas, tienen unos tonos verduzcos y es el concepto del army, ¿no? El estar un poco podridos pero ser muy resistentes, lentos pero resistentes. Y bueno, centrándonos un poco en la mecánica del ejército, la mecánica principal me parece de las mejores y son las auras de contagio. Las auras de contagio podemos elegirlas al principio de la partida, en función del rival que nos toque. Podemos elegir entre 3, que ahora os comentaremos, y nos da un toque muy bueno para adaptarnos a ciertos enfrentamientos. Por ejemplo, una de ellas es bajar la salvación por armadura de los rivales. Entonces, si nos enfrentamos a un ejército rival que tiene una muy buena salvación por armadura, como por ejemplo puede ser un marine, o por ejemplo puede ser un custode, ciertos tiránidos que tienen una salvación de 2 de armadura, o por ejemplo un astra militar, aunque tiene también una salvación con los tanques muy fuerte, podemos, digamos, hacerles ese aura, ponernos este aura para hacerles daño, ¿no? En ese perfil. O por ejemplo tenemos otro aura que es el aura de empeorarles la habilidad de armas o la habilidad de proyectiles. Normalmente esto suele aplicar, se suele utilizar para bajar la habilidad de armas, porque al final, ahora comentaremos cómo funciona el aura, pero son las unidades que están cerca de nosotros. Y en combate, pues siempre está cerca de nosotros, porque estás en contacto con nosotros, ¿no? Estás a nuestro ladito. Entonces, contra armies que sean de combate, ponernos ese aura nos va a dar un margen de defensa muy bueno. Y luego por último tenemos la última de las opciones que podemos elegir de aura, que es la de empeorar tanto el liderazgo como el OC, el objetivo de control, que tengan nuestros rivales. Al final esta es la que menos se utiliza, aunque también es interesante porque nos puede hacer conseguir controlar objetivos. Lo que pasa es que normalmente la Death Guard, si está viva, el objetivo lo va a controlar, porque tiene buenos perfiles de objetivo de control, como pueden ser los marines de plaga que tienen OC2, o Mortarion que tiene un buen OC también, los CKs cuando aliamos, los robots. Pues normalmente no se utiliza tanto, se utiliza más tanto la de salvación como la de bajar habilidad de las armas o habilidad de proyectiles. ¿Cómo funcionan estas auras? Las auras tienen, digamos, una especie de crecimiento. Al principio de la partida, en el turno 1, las auras simplemente son 3 pulgadas. Es como si tuvieran todas nuestras miniaturas. Yo me imagino siempre como una nube de moscas, porque además el rollo de Nurgle siempre es ese, ¿no? Una nube de moscas que les rodea. Entonces al principio la nube es pequeña, solo ya 3 pulgadas, ¿no? Todo lo que esté a 3,1 pulgadas, pues ya no les afecta el aura. Por eso decía antes que en combate siempre van a llegar a estar cerquita de nosotros. En cuanto llegamos al turno 2, en cuanto llegamos a la ronda 2, esa nube de moscas, vamos a decir, ese aura, se incrementa y en lugar de ser a 3 pulgadas pasa a ser a 6 pulgadas. Por lo que ya no hay quien se salve estando en combate y muchas veces en disparo podemos también afectarles, ¿no? Y a partir de la ronda 3 ya son 9 pulgadas, que esto ya empieza a ser un rango muy elevado, porque estas 9 pulgadas podemos incluso utilizarlas para disparar. Es decir, nos colocamos con una unidad a 9 pulgadas de un enemigo y aunque sean disparos, las 9 pulgadas son bastante y les podemos afectar. Entonces es muy interesante. Además de estas auras que hemos dicho, tanto la de salvación, la de habilidad de armas, habilidad de proyectiles, como la del objetivo de control o liderazgo, tenemos una que siempre está presente, que no hay que elegir, que es bajar un punto la resistencia del rival. Esto no hay que elegirlo, esto está siempre y es fundamental, porque vamos a ver que muchas de nuestras armas tienen un perfil fuerza 8, fuerza 7, fuerza 6, que está muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que esa fuerza cobra aún más importancia cuando la resistencia de nuestros rivales siempre va a estar reducida, si están en combate cuerpo a cuerpo o si está dentro del aura esta que comentábamos antes. El destacamento que tienen actualmente los chicos de la Death Guard, de la Guardia de la Muerte, les hace que sus objetivos, cuando controlan un objetivo, el objetivo que pasa a ser de su control, es como si fuera una miniatura más del ejército a efectos del aura de contagio. Entonces, cada objetivo tendría también su aura de 3, su aura de 6, su aura de 9, en función del turno en el que estemos.
pero desde el turno 1 ya estaría afectando, porque si os fijáis, el aura en el que, o sea, la distancia a la que se controlan los objetivos en Warhammer 40.000 es de 3 pulgadas, y el aura mínima de la aura de contagio es 3 pulgadas, por lo que en el turno 1 los objetivos ya estarían contaminando, digamos, ¿no? Ya estarían haciéndole mal al rival. Y a medida que avanza la partida, esos objetivos irían expandiendo más y más, digamos, el aura de Papá Nurgle. Además, la Death Guard tiene una mejora por el destacamento que se juega, que es que dejan los objetivos sticky. ¿Qué quiere decir dejar los objetivos sticky? Quiere decir que una vez los hemos llegado a controlar al inicio de nuestra fase de mando, ese objetivo permanece bajo nuestro control a pesar de que nosotros abandonemos ese objetivo y sigamos avanzando para adelante, o incluso nos mataran a disparo y ese objetivo se quedara vacío, pues como lo habíamos dejado sticky, que se dice, es decir, lo habíamos dejado ya controlado, la Death Guard hace que ese objetivo permanezca siendo nuestro, por lo tanto además permanece con el aura de contagio. Esto tiene muchos usos. Por ejemplo, lo que decía, vamos en disparo, matamos a la Death Guard y no es suficiente, tenemos que ir y tocar el objetivo, el área de control del objetivo con algún rival, con alguna miniatura rival o alguna miniatura nuestra, para, además de matar a la Death Guard, robarles el objetivo al ponernos nosotros. Esta es una mecánica que muchas veces no tiene tampoco mucha relevancia, pero es muy molesto como rivales. Y a la hora de aprender a enfrentarnos a este tipo de armies tenemos que tenerla muy en cuenta. Muy bien, pues ahora que ya sabemos cómo funciona el destacamento, vamos a analizar las estratagemas. Para empezar tenemos Plaga Férrica. Por un CP en la fase de disparo de combate aumentas en 1 el factor de penetración de las armas de una unidad. Y si además el enemigo está en rango de contagio de un objetivo infectado, aumentas en 2 el factor de penetración. Es una estratagema muy útil que ayuda mucho a mejorar el daño de nuestras armas y comba muy bien con el contagio de empeorar la salvación por armadura del rival. Después tenemos Flujo Sanguíneo. Por un Command Point en la fase de combate elegimos una unidad Death Guard. La unidad tiene golpes sostenidos 1, es decir, por cada 6 al impactar generaremos un impacto adicional, y además si el enemigo está en rango de contagio de un objetivo, la unidad tiene golpes sostenidos 2. Con lo cual, por cada 6 al impactar, generaremos 2 impactos adicionales. De nuevo, una estratagema que por un Command Point aumenta mucho el daño de nuestras unidades. Asquerosamente resistente. Un poco cara, por 2 Command Points, en la fase de combate reduce en 1 el daño asignado a una unidad de la Death Guard. También útil, aunque cara, puede darnos mucha supervivencia a, por ejemplo, nuestros marines de plaga que tienen 2 heridas. El daño 2 es un daño muy meta ahora mismo y reducir en un punto ese daño puede ser determinante para que esa unidad sobreviva. Regalos de descomposición. En tu fase de mando, una unidad Death Guard recupera un dado de 3 heridas. Si estás en rango de contagio de un objetivo, recuperas 3 automáticamente. Es, bueno, medianamente útil, sobre todo si juegas a Mortarion y estás en rango de un objetivo, pues podrías curarle 3 heridas automáticamente a una miniatura que es muy resistente y cuesta mucho de matar, pero no es una estratagema que vayas a utilizar mucho. Después tenemos, chicos, traducción al castellano, mal de bambollas, ¿de acuerdo? Elige una unidad de la Death Guard y una unidad que esté en rango de contagio de esta unidad. Hasta el final de la fase, cada vez que una unidad de la Death Guard dispare a esa unidad que hemos seleccionado de las unidades enemigas, todas nuestras armas van a tener la regla pesada, es decir, que si no se han movido en su fase de movimiento, tendrán un +1 al impactar y ignoraremos cobertura. De nuevo, en esta simbiosis que tiene la Death Guard de empeorar en 1 tu salvación por armadura, con su contagio, si además ignoramos la cobertura, hace que ataques de poquito factor de penetración se vuelvan realmente peligrosos. Y por último, tenemos la nube de moscas. Por un Command Point, elegimos una unidad de la Death Guard y no puede ser elegida como objetivo de ataques a distancia a más de 18 pulgadas. Baratita y muy útil. ¿Quieres convertirte en el primarco que llevará a tu capítulo a la gloria limpiando la galaxia de xenos traidores y convertirte en una bestia de la estrategia intergaláctica? Bueno, con eso no te podemos ayudar, pero te podemos enseñar a ser muy bueno en esto. Porque tenemos tremenda escuela de Warhammer 40.000 para que atrases a los mataos de tus colegas y te conviertas en una bestia del Warhammer competitivo. Entre nuestros profesores tenemos a Manuel, número 2 de España, subcampeón del mundo WTC y mejor Drukhari del mundial. O a The Roxer, número 1 de España, número 18 del mundo y probablemente el mejor Thousand Sons de la galaxia.
Así que si quieres aprender a usar tus Command Points para algo más que para repetir cargas al 9 o más, suscríbete y entra en el link de la descripción. Bueno chicos, vamos a pasar a hablaros de las unidades que suelen llevar las listas de Deathguard. Y la unidad que suele estar siempre, y además es uno de sus pilares, son los marines de plaga. Es una unidad híbrida que tiene tanto armas de combate como armas de disparo. Y es una unidad que no suele brillar por su velocidad. Tiene un movimiento bastante limitado, pero tiene un perfil relativamente bueno y defensivo, ¿no? Con esa resistencia 5, esas 2 heridas, esa salvación del 3, que ya sabéis que funcionan muy bien junto con las auras de contagio, ¿no? El perfil es un pelín mejor de lo que parece, ¿no? Porque podemos empeorar la habilidad de armas del rival, o podemos hacer que tenga menos 1 daño, que nos contaba Juanma. Entonces al final esos perfiles se hacen bastante mejores, ¿no? En cuanto a las armas que pueden llevar, si os fijáis tienen un poco de todo, tienen varias opciones, pero al final lo que acabamos llevando cuando vamos a melee son las Heavy Plague Weapons, que son las armas que tienen esa fuerza 8, ese FP o SAP-2 y ese daño 2. Entonces intentamos llevar todos los marines con este arma posibles, que al final es, si llevamos una unidad de 10, llevar 5 tipos, si llevamos una unidad de 5, pues llevar 3 tipos, ¿no? Y normalmente en armas de disparo depende de por dónde queramos ir, pero lo que más se suele ver son marines con armas melta, porque al final ese arma nos da un daño antivehículos y un daño en general muy bueno que suelen necesitar mucho nuestras tropas. Como decíamos antes, estas unidades nos las podemos encontrar tanto de 5 miniaturas como de 10 miniaturas, tanto con personajes como sin personajes. Y es una unidad muy versátil, muy core del Army, ¿no? Que podemos utilizarla en unidad de 5 como un simple apoyo que va a ir a disputar un objetivo o va a ir a un combate pequeño, digamos, lo que solemos llamar un tradeo pequeño, es decir, vamos a pegarnos con una unidad de un coste similar, un coste alrededor de 100 puntos, que es lo que valen 5 marines, que valen 90, o bien una unidad de 10 marines, que aquí sí que suele ser interesante meter personajes, y entonces ya tenemos una unidad más fuerte, más robusta, con más armas especiales que comentábamos antes, las Heavy Plague Weapons, y además ya no son tanto una unidad para hacer, como decíamos antes, ¿no? Un tradeo pequeño, es decir, un salir a matar un apoyo, salir a matar una unidad pequeña, sino que ya es una unidad fundamental, una unidad que ponemos en un objetivo con toda la intención de aguantar, una unidad con la que vamos a ir a ganar la partida, no tanto a hacer el pequeño juego previo, ¿no? Esta unidad, la parte fundamental que tiene, es sin duda su resistencia. Normalmente las tropas de línea no suelen ser tan resistentes y al final entre sus armas de contagio, o sea, sus auros de contagio, las armas que tienen que les dan un daño bastante bueno y todos los buffos que obtienen de los personajes, es una unidad realmente buena. Pero bueno, cuéntanos, Juanma, los personajes de esta unidad, ¿cuáles son los que solemos ver? Pues mira, hay dos muy populares. Uno de ellos es el Engendraplagas Hediondo, muy conocido por Foul Blightspawn o el gasolinero, ¿de acuerdo? ¿Qué hace este señor? Pues es un señor muy simpático que al unirse a la unidad nos da la habilidad de combatir primero. ¿Qué hace combatir primero, Manu? Hace que cuando nosotros carguemos, como siempre, seremos los primeros en atacar, pero si nosotros recibimos una carga, igualmente combatiremos primero, es decir, seremos los primeros en empezar a atacar. Esto hace que sea una unidad muy, muy molesta de matar, porque a disparo son bastante resistentes, pueden estar escondidos detrás de una pared y si les cargas te van a pegar ellos antes de morir. Además nos aporta un lanzallamas que llega a 12 pulgadas y es un dado de 6 de fuerza 7, FP 2, daño 2, que además es antiinfantería 2+, es decir, que si tiramos para herir contra unidades con la clase de infantería les heriremos al 2 o más, que es muy bueno. Y tiene ignorar cobertura, volvemos a lo mismo, ignorar cobertura, factor de penetración 2, reducir la salvación del enemigo, al final es un lanzallamas que duele bastante. Y el otro señor simpático que suele acompañar a los marines de plaga es el Biologus Putrefacto, ¿vale? Paco Pociones, Manu, tú lo conoces como Paco Pociones. El gran Paco. El gran Paco. ¿Qué haces de chico? Al unirse a la unidad de marines de plaga, recordemos que los marines de plaga, sus armas de combate cuerpo a cuerpo, tienen impactos letales, es decir, con los 6 al impactar conseguiríamos una herida automática. Este señor hace que los 5 también sean impactos letales, es decir, todos nuestros ataques al 5+ herirían automáticamente y hace que la unidad de marines de plaga pueda herir a unidades que tienen mucha resistencia. Además, como extra,
podemos utilizar la estratagema de granadas. Recordemos que granadas es una estratagema que vale un punto de mando. Tiramos 6 dados en la fase de disparo antes de disparar con esa unidad y al 4 más hacemos una mortal. Este señor nos permite hacerla por 0 command points. Otra de las unidades que solemos ver en las listas de Edgar son los cultistas. Es una unidad que tampoco vamos a extendernos mucho en ella, pero tenéis que conocerla. Es una unidad extremadamente barata, cuerpos baratos y muy malos, pero al final es una unidad que son 10 modelos, 10 muñecos, y al final ocupa bastante mesa. Es una unidad que se suele dejar en el objetivo de atrás, ocupa mucho espacio. Si abrimos la unidad, digamos, o sea, si la ponemos no en formación cerrada, es decir, no todos juntitos, sino un poco más abiertos, ocupa mucho espacio, por lo que impide despliegues rápidos por parte del rival, o incluso la podemos utilizar como unidad administrativa, ¿no? Que es, ya sabéis que hemos comentado en alguna ocasión, las unidades administrativas, unidades que van a hacer misiones, unidades que van a ir a robar algún objetivo de primaria al rival, unidades que no son las que tienen el peso de la partida, pero que siempre son importantes y siempre tienen que estar en nuestras listas. Otra de las unidades estrella, sobre todo desde el último parche en el que bajaron de puntos, y una miniatura que es súper guapa de jugar porque al final es un primarca, el primarca de la Guardia de la Muerte. Tenemos a Mortarion, ¿de acuerdo? Mortarion, que por 300 puntos tenemos un pedazo de bicho que, si bien no es muy destructivo por sí mismo, tiene unas habilidades que hacen que el ejército de la Death Guard consiga muchas ventajas. Como perfil, pues tenemos un movimiento de 10, una resistencia de 12, es muy alta, es el primarca más resistente de todos, salvación por armadura del 2+, 16 heridas, liderazgo de 5 y control de objetivo de 6. A nivel de combate y de disparo, pues lo dicho, tiene 2 ataques de distancia, uno es una pistola, con golpes sostenidos un dado de 3, de fuerza 9, factor de penetración de 3, daño 3, y después un poder psíquico que es una especie de lanzallamas, pero que tiene que impactar, que es un dado de 6 más 3, con blast, es decir, si disparamos a 5 más miniaturas tenemos un +1 en la cantidad de impactos, y que tiene heridas devastadoras, de fuerza 7, factor de penetración 2, daño 1. Y luego en combate tenemos la guadaña silencio, que en barrido son 15 ataques que impactan al 2 de fuerza 7 -1/1, o 5 ataques que impactan al 2 de fuerza 14 -3, daño plano 4. No son muchísimos ataques, pero ahora veremos que duelen bastante. ¿Por qué duelen? Pues por sus habilidades. Además de tener no hay dolor de 5, que lo hace muy resistente, recordemos, salvación por armadura del 2+, invulnerable de 4, no hay dolor de 5, resistencia 12. Al inicio de la ronda de batalla, elige una de las habilidades de la sección Huésped de Plagas, y hasta el inicio de la siguiente ronda de batalla la tenemos, ¿de acuerdo? Una de las más buenas, ¿de acuerdo?, son auras. Es que cualquier unidad amiga de Guardia de la Muerte que esté a 6 o menos de Mortarion repite las tiradas para herir de 1, tanto en disparo como en combate. Después tenemos que mientras una unidad Guardia de la Muerte se encuentre a 6 o menos de esta miniatura, siempre que esa miniatura sea tomada como blanco de un ataque a distancia, tienen beneficio de cobertura contra ese ataque. Es útil, no es la mejor, pero está bien. Y después tenemos que cualquier unidad de Guardia de la Muerte que esté a 12 de Mortarion suma +3 al alcance de contagio, haciendo que muchas estratagemas o que las habilidades que hemos elegido al principio de la partida se activen mucho más lejos. También está muy bien. Pero sobre todo, la mejor aura que tiene Mortarion es Señor de la Guardia de la Muerte, que hace que todas las unidades de Guardia de la Muerte que estén a 6 o menos de esta miniatura pueden ignorar algunos o todos los modificadores en sus atributos y a cualquier tirada o chequeo. ¿Qué significa esto, señores? Que, por ejemplo, unidades como un Zetán de los Necrones que dividen el daño a la mitad no podrían dividir el daño. Unidades como, por ejemplo, la Goskill de los Tau o el Rogaldorn de Astra Militarum, que pueden pasar un daño a 0, no podrían hacerlo. La famosa estratagema de Armor of Contempt, que reduce en 1 el factor de penetración, no tendría ningún efecto sobre nuestros ataques. Es decir, hace que nuestro daño sea 100% efectivo, y esto es muy muy bueno. Así que tenemos un personaje que no es muy caro para lo que aguanta, pega más que decente y ofrece unas auras, sobre todo la de repetir unos y la de ignorar modificadores, que son súper útiles para enfrentarnos a nuestros enemigos. Bueno, chicos, pasamos a hablar de una de nuestras unidades favoritas, que son los drones.
Si analizamos sus funciones, nos damos cuenta de que hacen de todo. Son baratos, lo que les permite, en cierto modo, asumir un papel administrativo en algunas ocasiones, es decir, hacer alguna acción o ir a cerrar algún deep strike, recordad, empujar para que el otro no se pueda colocar en ciertas zonas con unidades que caen del cielo, como asumir en ciertas ocasiones un papel un poco más ofensivo, ¿no? Al final no son débiles, son chasis que son resistentes, que pegan razonablemente bien y que no podemos pedirles que se enfrenten a mi rival y salgan victoriosos, porque eso no va a pasar, pero quizás sí que pueden hacer frente a pequeños apoyos, a unidades que muchas veces nos referimos a ellas como apoyos, que serían 5 marines, un monstruo pequeño, un personaje suelto que va por ahí a su rollo, o ese tipo de unidades que rondan pues los 80, 100, 120 puntos. Pues el dron es una unidad que, a pesar de que su coste es inferior a esto, lidia muy bien con ellas, porque además hace que el combate sea desbalanceado, porque al final el dron tiene su aura de contagio, por lo que no se pega de tú a tú, sino que se pega su perfil, que es un buen perfil, contra el perfil del otro, más el aura de contagio, más estratagemas y tal que tiremos, ¿no? Pero simplemente con aura de contagio ya suele suponer una ventaja importante, ¿no? Su perfil, como decíamos, no es gran cosa, pero el gasto de recursos, es decir, la cantidad de puntos o de unidades rivales que han de gastar en el dron es muy elevada, porque al final, por los puntos que vale, normalmente el rival tiene que gastar más puntos de los que el jugador de Edgar ha pagado para lograr matarlo, y eso al final hace que a la larga tengamos una mayor ventaja sobre el rival, porque ha tenido que gastar más puntos en matar pocos puntos nuestros, y eso lo hacemos en repetidas ocasiones, pues blanco y en botella, ¿no? Entonces es una miniatura muy muy buena y muy versátil. Bueno, ya hemos terminado con las unidades de Edgar, por lo menos las que más nos llaman la atención, y vamos a hablar de las alianzas. El mundo de las alianzas normalmente no suele tener un peso importante en Warhammer 40.000, pero en el caso de la Guardia de la Muerte sí que suele tenerlo, por dos razones. La primera es que una de las alianzas más comunes cuando utilizamos un ejército que forma parte de los ejércitos del caos es aliarlo con demonios. Y los demonios, y la mejor unidad para aliar con demonios son los nurletes. Son los demonios chiquititos de Nurgle, sorpresa, que son muy buenos como apoyo. Además de que estos nurletes son muy buenos como apoyo, casan muy bien con las mecánicas que tenemos en el ejército, como por ejemplo con la aura de contagio de empeorar la habilidad de armas del rival. Esa regla se acumula junto con la regla de los nurletes, por lo que si conseguimos que el rival esté en las dos auras, lo cual no es muy difícil, porque al final, si sabemos dónde va a trabarse, dónde va a entrar en combate con nosotros, podemos hacer que esa posición en la que va a entrar en combate con nosotros el nurlete esté en ese rango. Le podemos meter incluso un -2 a impactar, porque, y esto es importante, chicos, recordarlo, una miniatura no puede tener dos penalizadores, no puede tener 2 -1. Pero en el caso de la Edgar es diferente, porque son fuentes distintas. Lo explico en detalle. Los nurletes nos dan -1 a impactar. Si el aura de la Edgar fuera -1 a impactar también, no se acumularían, pero el aura de la Edgar no es un -1 a impactar, es un -1 a la habilidad de armas o a la habilidad de proyectiles, por lo que no son 2 -1 a impactar. Luego a efectos de juego realmente sí que es un -2, porque al final si te quitan un -1 aquí y un -1 allá es un -2, pero en distintos filtros. Uno es en la tirada para impactar y otro es en el perfil de la miniatura. Es importante puntualizarlo porque en algunas ocasiones la gente se suele equivocar. Es totalmente normal y yo creo que es mejor extenderse un poco y comentarlo, ¿no? Y además los nurletes nos dan una parte muy buena, un punto táctico muy interesante que la de Edgar no tiene, que es la infiltración. El hecho de poder desplegar las unidades fuera de nuestra zona de despliegue, no con intenciones malvadas de no, pues ahora te cargo con mis nurletes. Normalmente los nurletes es una unidad de apoyo, es una unidad barata que no es para matar al otro, simplemente es para molestar, para ocupar ciertas posiciones y que como estamos nosotros no se pueda colocar el rival. O simplemente para, como son muy lentos, los nurletes son muy lentos, imaginad, son unos demonios chiquititos, la gente tiene las patas muy cortas, pues ya los podemos ir dejando en posiciones más avanzadas, ¿no? La otra unidad, el otro army, digamos, con el que la Edgar lía mucho, es con los caballeros del caos, con los Chaos Knights.
¿Por qué? Porque los Chaos Knights nos traen muchas de las cosas que la Death Guard no tiene, que es un disparo fuerte. Sí que es cierto que tiene buenos disparos, pero el perfil, sobre todo el del Brigand, que es el Chaos Knight de disparo, nos viene súper bien. Además, hay una peculiaridad en la alianza con los Brigand, con los Chaos Knights, y es que normalmente cuando tú alías una facción con otra, la facción principal, por ejemplo en este caso la Death Guard, tiene todos sus buffos, tiene todas sus auras, sus clases especiales, y la chiquitita, digamos, lo que serían los Brigand, o sea, los Chaos Knight, la facción con la que se alían, suele perder sus buffos. En este caso, los pierden, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque los buffos de la Death Guard no son buffos, sino debuffos. Es decir, no es que las unidades de Death Guard sean más fuertes, lo que hace es que las unidades rivales sean más débiles, por lo que cuando incluimos una unidad aliada, es decir, un Chaos Knight, no es que se beneficie de los buffos de la Death Guard, sino que como la Death Guard está empeorando al rival, se beneficia el Brigand. Es decir, el Brigand, si dispara una unidad y esa unidad rival, por ejemplo, imaginaos un Rhino de Marines. Un Rhino de Marines, el Brigand lo dispara y el Brigand no se beneficia de las reglas de Death Guard como se podría beneficiar de cualquier regla, ¿no? De la regla de Death Guard. Pero como no es que se beneficie, sino que la Death Guard le aplica un prejuicio al Rhino, entonces sí que le afecta al Brigand. Le bajaríamos un punto de resistencia, como decíamos antes, y en el mejor de los casos, si hubiéramos elegido ese aura de contagio, le bajaríamos un punto a la salvación. Por lo tanto, el Brigand, cuando dispare ese objetivo, tendrá, digamos, un menos 1 de resistencia a su objetivo y un menos 1 de salvación. Por lo que junto con su fuerza, la fuerza del propio Brigand, más la FP que tiene en disparo, al final supone un cambio bastante importante. Además, el Brigand tiene una parte muy interesante, que es el OC8 que tienen, ¿no? Los robots tienen un OC muy bueno y son relativamente rápidos, al final tienen un movimiento OC muy bueno. Entonces compensan un poco esa falta de movilidad que suele tener la Death Guard y les da unos chasis de disparo bastante interesantes. Sabiendo esto, chicos, vamos a explicaros cómo sería una lista meta o una lista típica de la Death Guard, y después de eso os explicaremos sus puntos débiles y cómo vencer. En este ejemplo de lista tenemos a Mortarion, ya hemos dicho que es un muy buen bicho de apoyo. Tenemos a Typhus, que con su habilidad de hacer mortales al 2 o más puede ser muy útil. Además puede caer por Deep Strike, es una peana pequeñita, fácil de colar y es bastante resistente y bastante dañino en combate cuerpo a cuerpo. Tenemos doble combo de Plague Marines que hemos explicado antes, con doble granadero, doble gasolinero, ¿de acuerdo? Recordemos, el que tira granadas y nos da Lethal Hits al 5 y el que nos da pegar primero, en 2 unidades de Plague Marines que configuraremos con casi todo armas de combate. Luego tenemos una unidad de cultistas, unidad administrativa, puede hacer misiones, puede tapar huecos, perfectos muchas veces para tapar la base o para mandarlos de primera oleada a capturar esos primeros puntos. Una unidad de 3 Death Routes Terminators, son sudarios, también tienen la habilidad de Deep Strike y pueden caer a partir del turno 2. Otra unidad que pega muy bien por sí misma y aguanta bastante. Tenemos un dron, 2 Rhinos donde van a ir nuestros Plague Marines, y por la parte de alianzas tenemos una bestia de Nurgle, también muy resistente y que puede guardar nuestra base. 2 unidades de 3 Nurgletes para poder acumular ese -2 al impactar del que nos hablaba Manu, y como plataformas de disparo tenemos 3 Brigands. Bueno chicos, por último vamos a hablar de las debilidades que tiene la Death Guard y un poco el cómo explotarlas, ¿no? Al final tenemos que conocer a nuestro enemigo para ver dónde le duele, y muchas veces sin ese conocimiento no sabemos qué jugadas o incluso qué unidades meter en nuestras listas para hacer frente a sus fortalezas y explotar sus debilidades, ¿no? Entonces estas debilidades son las siguientes. En primer lugar, son vulnerables a heridas mortales. No tienen ningún Feel No Pain, excepto Mortarion. No tienen ningún Feel No Pain y el daño de heridas mortales les hace bastante daño. Ellos tienen buenos filtros defensivos. Hemos visto el posible combo con nurgletes de las auras de contagio, la opción de -1 daño en combate,
la nube de moscas -1 impactar en disparo. Tienen varios combos muy interesantes, pero contra mortales no tienen nada. Por lo tanto, estratagemas de granadas, estratagemas de tank shocks o mecánicas que tengan vuestros ejércitos que puedan infligir daño con heridas mortales, devastatings, etcétera, heridas devastadoras, pues les vienen muy bien, o sea, nos vendrán muy bien para hacer frente con estos muchachos. Luego también intentamos explotar su velocidad limitada. El jugador de Edgar es consciente de esa velocidad limitada. Al final siempre Edgar es resistente pero lento, ¿no? Es el concepto de Edgar de siempre. Entonces, ¿qué es lo que solemos buscar? Solemos buscar como Deathguards, Rhinos, solemos buscar alianzas con Brigand que comentábamos antes, solemos buscar unidades en Deep Strike. Entonces, el hecho de que tengamos muy controlados sus movimientos nos va a permitir explotar esa debilidad e incluso esa debilidad hacer que pese en los puntos, ¿no? Es decir, muchas veces la movilidad donde realmente tiene efecto es cuando se puntúan secundarias, que es cuando nos pide, digamos, desplazarnos más por el mapa. Tienes que ir a una esquina a hacer una misión, tienes que ir al centro a hacer no sé qué, tienes que ir al objetivo que está lejos a hacer no sé cuánto. Entonces intentar cortar sus alas, que es como solemos llamar a matar los apoyos del otro, es decir, matarle esos apoyitos como pueden ser un dron que se quede suelto, una unidad de nugletes que se quede un poco aislada, e intentar matar esas unidades de apoyo para que le cueste mucho más puntuar y le cueste mucho más desplazarse hacia esas cartas secundarias que le vayan tocando, ¿no? Luego, uno de los problemas que puede tener, aunque en ciertas listas sí que es cierto que los jugadores de Edgar han logrado paliar esta debilidad, sobre todo con alianzas, es la falta de daño contra objetivos grandes. Al final no tiene grandes vehículos con disparo muy pesado y las armas que tiene en combate tampoco tienen unas fuerzas muy elevadas. Muchas veces esa fuente de antitanque se le suele llamar, que es como se le llama el daño para matar pues tanto tanques como monstruos, grandes demonios o monstruos tiránidos o icastecas grandes, o sea, robots, vehículos grandes, es tirar del lethal, ¿no? Tirar de ese lethal hits que hemos visto, que tiene prácticamente todo el army y que al final, entre comillas, te saltas el filtro de herir, ¿no? Al conseguir un 6 o un 5, depende de quién lo tenga, en la tirada de impactar conseguimos herir ya exitoso. Entonces, si tenemos mucho letal a 5, gracias a los personajes que lideran los marines, como nos contaba antes Juanma, o conseguimos fuerzas muy altas o fuerzas altas en alianza, como son los Brigand, pues no tenemos tanto este problema, pero contra listas muy mecanizadas al Edgar se le puede atascar. Y por último tenemos su debilidad contra el disparo, que no quiere decir que sean especialmente débiles, ni mucho menos. Quiere decir que es que en combate tienen muchas mecánicas muy interesantes. Antes comentábamos el doble -1, ¿no? Del de -1 impactar, más el bajar la habilidad de las armas con la hora de contagio. Entonces, si le conseguimos meter un -2 a nuestro rival en combate, le puede costar mucho echarnos abajo. Además tenemos la estratagema de -1 al daño en combate y muchas unidades, tanto de marines de plaga como de Termis, tienen recursos defensivos contra el combate. Por ejemplo, el marine de plaga, antes contábamos que tenía ese fight first, ¿no? Ese pegar primero, que hace que al final vayas a por él al combate, pero te pegue él antes. Que al final la mejor defensa es un buen ataque, chicos. Entonces, tener ese fight first, ese pegar primero, les viene muy bien. Y luego en unidades de Terminators, lo que tienen es que si aliamos ciertos personajes, les podemos dar -1 al daño, o -1 al daño en estratagema, o aún así son perfiles tanques y les va a costar mucho, ¿no? Puede que tengan un -1 impactar y un -1 herir incluso, más los buffos que podamos tener por auras, ¿no? Mientras que en disparo podemos conseguir dispararles sin que estemos en la aura de contagio, pero al final vamos a por aquí les disparamos en el turno 3, ¿no? Que ya está el aura en su prime, ¿no? Que está en 9 pulgadas. Nosotros podemos lograr dispararle a más de 9 pulgadas, no es tampoco una cosa muy complicada. Y si le disparamos a más de 9 pulgadas, esa unidad no tiene ningún bufo, ni nugletes, ni fightfairs, ni auras, ni nada. Tiene simplemente, si se quiere tirar, la estratagema de nube de moscas de -1 impactar. Entonces intentar explotar esas debilidades porque les falten esos recursos. Claramente, si veis el army, contra combate tienen mucho más mecánica, ¿no? En disparo tienen esa pequeña debilidad. Muy bien, Manu, pues hasta aquí el vídeo de cómo vencer a Edgar. Recordad, chicos, ponednos en comentarios cualquier duda que tengáis, os leemos y contestamos. Un buen like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y os recordamos que
quedan solo 2 días, ¿de acuerdo? El día 1 de diciembre termina la oferta. Tenemos en nuestra academia, en Patreon, la membresía de Legionario a mitad de precio, al 50% de descuento, que además, si antes del 1 de diciembre os apuntáis, os queda ese 50% de descuento de por vida, ¿de acuerdo? No se os va a subir nunca más. Tenemos vídeos extras de táctica, tenemos un chat de WhatsApp donde se organizan partidas, se resuelven un montón de dudas y siempre estamos hablando del hobby, y tenemos mentorías personalizadas. Os dejamos el link en la descripción y os invitamos a que echéis una ojeada. Muchas gracias, Manu, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao, chao.